quiero mencionarles que en el verano pasado empezamos a notar una falla en el termostato de la casa. Ya usted se imagina cuando eso empieza a suceder. Y aunque pues trajimos a algunas personas para que lo revisaran, nos dimos cuenta que la unidad de calefacción, de la unidad de calefacción, pero también el del aire acondicionado, no se detenía. O sea, seguía funcionando y lógicamente eso consumía bastante energía. Para hacerle el cuento corto, hermanos, déjenme decirle que ese termostato se termina dañando, ¿ok? Se daña, pero con él también se daña la unidad completa. Y nadie quiere pasar por una experiencia así. Y yo la pasé. Entonces, ya se puede imaginar qué importante es el termostato. Y eso me hizo recordar la diferencia básica que hay entre un cristiano termómetro y un cristiano termostato. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Sí, aunque parezca gracioso, algunos creyentes podemos ser solo termómetros y otros creyentes termostato. Ahora, un termostato controla la temperatura, mientras que un termómetro, ¿qué hace? Solo la refleja, te dice la temperatura del ambiente. Uno cambia su entorno, el otro se vuelve o se adapta a él. Te pregunto, ¿qué clase de cristiano queremos ser? ¿Termómetros o termostatos? Y de eso vamos a hablar esta tarde. Cristianos termostatos que cambiamos nuestro entorno, que no nos dejamos controlar por este mundo, que no nos dejamos influenciar, que defendemos nuestra fe, o simplemente seremos termómetros, o sea que nos adaptamos a nuestro entorno o a lo que nos digan o a lo que crea la multitud o a lo que nos dicte el gobierno. Bueno, los hermanos de la iglesia de Pérgamo que hoy vamos a estudiar estaban siendo seducidos de pasar a ser termostatos a simples termómetros, ya sea por la presión, ya sea por la conveniencia, ya sea por el temor también, y se estaban adaptando al sistema de su entorno en vez de ser un cambio en su sociedad. Así que hoy seguimos desarrollando, hermanos, esta serie, las siete reacciones de Jesús a las iglesias del Apocalipsis. Son reacciones que Juan registró en cartas que se las dio a estas iglesias para que las leyeran. Estas cartas tienen más o menos el mismo patrón, ¿verdad? Tenemos la mención, la censura, la exhortación y advertencia y la promesa al vencedor. Hemos hablado de la primera iglesia, ¿se acuerda? Porque usted todo se acuerda y me encanta, eso me emociona a mí, ¿verdad, hermana? ¿Se acuerda? Sí, la primera vez que hablamos de la iglesia de eso, mire cómo me llena de felicidad. La iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso nos reta, ¿no verdad? Y Jesús los retó a que lo que hagan, lo hagan con amor. Hablamos de la pérdida del primer amor. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, ¿se acuerdan? Esa rama aromática, ¿verdad? Y esta iglesia no tuvo ninguna reprensión, pero sufría de persecución. Fue aprobada y el Señor la exaltó. Y hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Así que abra sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Ahí está como título el mensaje a Pérgamo. Y me encanta, mientras usted lo está buscando, me encanta porque en mi Biblia, menos en la mía, aparecen todas estas palabras en rojo. O sea que fueron palabras ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Ahora dice así la escritura, versículo 12 de Apocalipsis capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, diga espada. Espada, es muy importante. Verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Satanás. Verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, solo unas pocas, dice Jesús, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué más? Fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete,
Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada ¿de qué? De mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer, ¿qué cosa? Del maná escondido, y le daré, ¿qué más? Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito, ¿qué? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, que no vuelva vacía en mi corazón, en el corazón de mi hermano y mi hermana que quiera recibirla, escucharla y obedecerla como el mío. En el nombre de Jesús, amén, amén. Jesús dice a esta iglesia: sé dónde vives. Me encanta, porque a veces pensamos que el Señor no sabe dónde vivimos y qué situaciones estamos pasando, pero Él empieza diciendo que la palabra de Dios dice, miren el versículo 1, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Se acuerda que hablamos al principio en la introducción? Cuando Juan vio la visión de Jesús, ¿no? Se le presenta a Jesús y ve una aguda espada de dos filos que sale de su boca. Lo debemos recordar. ¿Qué nos está mostrando eso, hermanos? Muy simple, la palabra de Dios nos habla de que no es que literalmente salía una espada. Esta imagen indica que Jesús es el gobernante, el juez justo, y lo que más importa es que los juzga con su palabra. ¿Sabes que hay personas que no quieren leer la Biblia simple y llanamente porque no quieren ser juzgados? Y la palabra dice, nos juzga, y cuando Jesús regrese en el juicio finalmente que llegará, Él juzgará por Él mismo, por su estándar de su palabra a cada uno. Entonces Jesús es quien posee la espada. Él tiene la máxima autoridad para juzgar y para gobernar. Eso recuérdelo, Él tiene la espada de la justicia. Pero recuerde que Dios ha dado a los gobernantes y gobiernos humanos la espada de la justicia también. Usted y yo debemos saber que Romanos, por ejemplo, capítulo 13, versículo 1 al 7, 1 Pedro capítulo 2, versículo 14, nos habla que el gobierno le ha sido otorgado la espada de la justicia para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Eso se lo ha dado el Señor. Lamentablemente, hermano, vivimos una época, en una cultura, en una sociedad que los gobiernos usan esa espada de la justicia no para castigar lo malo, sino para castigar lo bueno. ¿Sí o no? Y eso es triste. Y en eso se están convirtiendo los gobiernos, hermanos, que vemos. Pero recuerde, Jesús empuña la espada definitiva, y cuando estas dos espadas están en conflicto, debemos decidir a quién vamos a obedecer: a la espada de Jesús o a la espada de los gobiernos. Jesús empuña la espada de la justicia verdadera, justa y divina, y que regresará para juzgar vivos y a muertos por la palabra que sale de su boca. Repito, ¿a cuál espada temeremos? ¿A la espada de los gobiernos o a la espada de Dios? ¿Sabes qué? Quiere decirte algo. La Biblia dice que no debes de temer a nadie, solamente a Dios. Amén. Y enséñale a tu hijo, a tu hija, que tema a Dios en su vida, porque va a ser lo único. Ni la pelota, ni el bate de béisbol, ni ningún deporte va a ser lo que el temor de Dios haga en la vida de un hijo. El temor de Dios, que aprenda a vivir en el temor del Señor. Hermanos, desafortunadamente esa espada de la justicia que ha sido entregada a los gobiernos, no a todos, muchos de ellos la usan para corromperse y para castigar el bien y premiar el mal. Hace poco, el mes pasado, todos sabemos, no es un secreto, se celebró el mes del orgullo gay, el mes de ese orgullo, y la Casa Blanca no solo lo legitimiza. O sea, esto es interesante, las leyes no solamente le dan ese asidero, esa cobertura legal, sino que lo celebra. Y todos nosotros vimos en las redes sociales cómo un grupo grande de personas fueron a la Casa Blanca con nuestro presidente y se desnudaron frente a miles de personas. No solamente legitimizan el pecado, lo celebran. Y esa es una tristeza grande en nuestro corazón como creyentes, porque sabemos que este país fue fundado sobre bases bíblicas, morales y sólidas.
Los cristianos de la iglesia de Pérgamo vivían en un mundo donde la influencia satánica había corrompido la espada de Dios, de la justicia entregada por Dios al gobierno. Y Jesús expresa y dice, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Quiero mostrarles algunas imágenes de Pérgamo, un poquito de historia, ténganme paciencia, me encanta y quiero compartir con ustedes lo que yo voy descubriendo. Pero básicamente Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Como esta ciudad pues era tan importante, era la sede del gobierno. Satanás la usó como instrumento para intentar destruir a la iglesia. Era el centro político del Asia. Solamente ponte a pensar en eso. ¿Okay? De Pérgamo salían las reglas y los juicios que afectaban toda Asia, salían las leyes que afectaban a todos los pueblos de Asia. Pérgamo se conocía como la ciudad que guarda los templos de Asia, tenía templos al dios Asclepios y a los emperadores romanos. Pérgamo también albergaba el altar a Zeus, considerado por uno de los historiadores como el trono de Satanás, mencionado en la carta. El dios de todos los dioses estaba allí. Okay. También tenemos por ejemplo, Arquelaos, que estaba siendo adorado, y hace poco los arqueólogos alemanes descubrieron el altar de Zeus. O sea, son cosas históricas que sucedieron y pasaron. Pero ¿qué tenía Pérgamo de prestigio? Pérgamo no tenía el prestigio de Éfeso y Esmirna, que eran ciudades portuarias y muy avanzadas, muy ricas, había mucho comercio. Pérgamo tenía el prestigio de ser a una ciudad muy política y habían leyes y gobernaban con esas leyes y superaban a estas dos ciudades. Mire, si Éfeso con su comercio y riqueza era la ciudad de Nueva York, para que usted se tenga una idea, ¿no? Era la ciudad de Nueva York, y Esmirna con su belleza, su cultura, era como San Francisco. Entonces Pérgamo con su importancia política era como el Washington DC de ese entonces. ¿Y qué está en Washington DC, hermanos? ¿Qué está ahí? La Casa la Blanca. ¿Qué más está ahí? El Congreso, donde hacen leyes y donde muchas de esas leyes legitiman el pecado y lo promueven también. Pero no solamente Pérgamo y la iglesia sufría esas situaciones, sino que además, una vez al año, todos los residentes debían inclinarse ante un busto de César, porque la espada que se le había dado a César se había corrompido y ahora quería que lo adoraran a él. Fíjese, la vida no era fácil para la iglesia en ese entonces. Existía lo que eran los gremios. ¿Saben lo que es un gremio, verdad? Donde se reúnen, donde se aglutinan los trabajadores de diferentes rubros. Ellos tenían gremios y por ley se tenían que reunir todos los que estaban en los gremios, en las uniones, y tenían que hacer un rito pagano e incluso celebrar y adorar al César, y al final se le entregaba un certificado como prueba que habían hecho el rito, habían prendido incienso, y entonces ellos recibían ese certificado y era como un salvoconducto para hacer cualquier tipo de transacciones. ¿Y sabes qué? Los cristianos estaban en medio de esa situación. ¿Qué pasaba si uno se negaba a adorar al César? Simplemente cogían a los hijos de los padres y los degollaban en cualquiera de los templos paganos. Hermanos, vivir en Pérgamo no era nada fácil. También estaba ahí el hogar del dios de la sanidad, siendo Esculapio el dios sanador. Hacían conjuros y lo adoraban a este ídolo pagano porque le atribuían la sanidad a este ídolo. ¿Te imaginas cómo vivía la iglesia? ¿En qué situaciones vivía la iglesia? Todas estas religiones y adoración pagana ejercían una presión social, emocional entre los cristianos que vivían en ese lugar. No era fácil, hermanos. Estaban siendo presionados, estaban siendo arrinconados. ¿Para qué? Para que transigieran, o sea, para que se decidieran abandonar su fe y aceptar lo que incluso el gobierno promovía con sus leyes y hacer lo que los demás hacían. Ese era Pérgamo. Hermanos, si es que los cristianos no adoraban a César, ¿sabe cómo le llamaban? Ateos. Ateos, así de simple. ¿No nos pasa eso hoy en día? Que si no aceptamos las reglas de juego y las leyes de este gobierno, por ejemplo, y de algunos, no nos etiquetan como ateos, no nos etiquetan como estamos discriminando, hacemos discriminación cultural y a veces nos castigan
porque rechazamos estas corrientes nuevas que están saliendo, que son inmorales, porque sabemos que no están de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor, y nos obligan a arrodillarnos ante ellas, y si no lo hacemos nos castigan. Hermanos, vivimos exactamente los mismos tiempos. Una vez preguntémonos, ¿a cuál espada temeremos? ¿A cuál espada temeremos? Ahora fíjese el versículo 13 lo que dice a continuación, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras. Jesús le dice, mira, iglesia, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Hermanos, Satanás hace sus tronos en lugares de influencia, en lugares donde se ejerce la política, en lugares donde se hacen las leyes. Ahí están los tronos de Satanás. Increíble lo que dice esta palabra. Dice, y no has negado, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dice, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora, otra vez, Satanás. Hermanos, retienes mi nombre. La palabra de Dios en la Biblia nos enseña que los nombres no se ponían al azar. No son como nosotros en nuestra cultura, ¿verdad? ¿Cómo ponemos los nombres a nuestros hijos? Es muy diferente a la cultura bíblica. Yo le pregunté a mis padres una vez, ¿por qué me pusieron en mi nombre? Y me dijeron, ay, que había un tío por ahí que me gustaba el nombre del tío. Y te pusimos ese nombre, ¿no? Algunos sufren con sus nombres, es bien curioso. Algunos dicen, ay, yo no me gustaría que me llamen así. Y hay toda una historia detrás de los nombres. Pero en los tiempos bíblicos, un nombre no se ponía por poner. Un nombre representaba el carácter de la persona. El nombre representaba su carácter, quién es Él. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla delante de Él. Su nombre está por sobre todo lo que nosotros podemos concebir. Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre de Jesús está por encima de todo y de todos, hermano, encima de cualquier cáncer, encima de cualquier depresión, encima de cualquier temor, encima de cualquier pobreza, encima de cualquier desánimo. Es el nombre de Jesús. No hay otro como el nombre de Jesús. Y si a ti te dicen cristiano, o sea, viene de la palabra Cristo, siéntete feliz y orgulloso porque eres hijo de Dios. Amén. Enséñaselo eso a sus hijos. Y si cantan y te dicen, ay, ahí están los aleluyas, amén, aleluya, gloria a Dios. Porque soy de hijo del Rey. Y he sido sellado con el Espíritu Santo. Y nada ni nadie me arrebatará de la mano de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria y honra a Dios en su casa? Amén. Pero Jesús le dice a Pérgamo, tengo algunas cosas contra ti que quiero hablar contigo. Y ahí está la iglesia. Y ahí está el pastor leyendo esa carta. Cuando entonces empiezan a leer el versículo 14. Mira conmigo el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, los tienes allí, que enseñan, dice que enseñaba a Balac a poner ¿qué? Tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué más? A comer de cosas sacrificadas a oídos. ¿Y qué más? Y a cometer fornicación. En otras palabras, hermanos, la falsa enseñanza se había filtrado en la iglesia. Y los hermanos tenían que hacer algo al respecto, si no Jesús lo iba a hacer por ellos. Hermanos, esto sigue siendo un problema en nuestras iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque en vez de nosotros ser esos termostatos, el mundo nos está cambiando a nosotros. El mundo se infiltra en la iglesia y es ahí donde empezamos a retroceder. Es ahí empezamos a cambiar de termostatos a ser cristianos termómetros y empezamos a reflejar no el carácter de Cristo, sino lo que está de moda, lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Así que Jesús dice, voy a revisar tu termostato, ¿cómo estás? Y hay dos cosas específicas que se mencionan aquí como problemas para la iglesia. El primero son una asamblea mixta. Hay quienes en medio de ellos se aferran a la herejía de Balaam, diga Balaam. Ok, Balaam, hermanos, representa una falsa enseñanza que afligió a los israelitas, como se relata en Números 22. Es una práctica patética que nos muestra la historia bíblica.
Este fue un profeta a sueldo. Balaam fue un profeta de Dios a quien Balac, rey de Moab, le pidió que maldijera a los hijos de Israel mientras vagaban por el desierto. Pero ¿qué pasó? Balaam pregunta al Señor si lo va a hacer y Dios dice: no me toques a mi pueblo, no lo maldigas a mi pueblo. El Señor le respondió en Números capítulo 22 y no lo hizo. Pero la influencia de Balaam al final pasó factura y fueron los israelitas seducidos a la adoración pagana de Baal y a la inmoralidad sexual como resultado del consejo de Balaam. Entonces esta herejía, hermanos, involucra la adoración pagana mezclada con inmoralidad sexual, idolatría e inmoralidad sexual. Es probable que hoy en Occidente no nos maten por nuestra fe. Es probable que ahora no digan o adoras nuestras leyes o te matamos. Pero la tentación de transigir es muy real. La tentación de abandonar nuestros principios y nuestros valores bíblicos es latente. Hermano, puede verte tentado a transigir cuando, por ejemplo, eres un estudiante y en la escuela sabes que si hay algún estudiante que habla acerca de la doctrina de la creación, que Dios creó los cielos y la tierra, vas a recibir una pésima calificación. Y tú lo piensas y dices: ¿qué hago? O por ejemplo, cuando eres un trabajador en una empresa y te piden celebrar el matrimonio de dos personas del mismo sexo y te sientes forzado y dices: ¿lo celebro o no lo celebro? Hermano, nuestras convicciones están siendo puestas a prueba. A prueba. La pregunta es si vamos a ceder o no vamos a ceder. Los afectos inapropiados son una de las formas clásicas en que Satanás nos seduce para apartar nuestro compromiso con Cristo. Satanás nos quiere deslumbrar nuestros ojos y nuestra mente con las cosas que Él nos ofrece. El enemigo a menudo usará tentaciones sensuales para alejarnos de nuestro amor y devoción con Cristo. Me pregunto yo, ¿será que la forma que el diablo ahora usa su artimaña es a través de la pornografía? ¿Es a través de la pornografía? ¿Será que ahora Él está usando ese medio para cautivar nuestras vidas? No solamente de hombres, escucha, no solamente de hombres, sino de mujeres. ¿Sabes que hay un pasaje en la Biblia que dice, Proverbios 7:24, lo siguiente, que me pareció sumamente importante leerlo, porque grafica lo que es el poder de la pornografía en la vida de los hombres y aún de las mujeres? Dice: por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. Jóvenes, escuchen, no lo permitas. Porque hoy en día no hay nada de filtros y es tan accesible la pornografía como nunca antes en la historia. Luego dice: no anden vagando por sus caminos descarriados. No vayas perdiendo tu tiempo en las redes sociales o en Netflix o en cualquier otro programa, derramando tu corazón, tu tiempo, tu celo por Dios y tu pasión por Dios. ¿Qué más dice? Verso 26, pues ella ha sido la ruina ¿de qué? De muchos. La ruina de muchos. Si no es el número uno, es una de las primeras causas de divorcio y destrucción en una familia, la pornografía. Sí. ¿Qué más dice? Numerosos hombres han caído, ¿en dónde? En sus garras. Verso 27, leamos todos. Su casa es el camino a la tumba, su alcoba es la guarida de la muerte. Eso es lo que deja la pornografía: muerte y destrucción. Pero hermanos, también hay cristianos que no están transigiendo, están abandonando su fe simplemente porque se sienten forzados, sino porque han caído en una persuasión total. La cultura los ha persuadido que lo que la mayoría cree y lo que el gobierno aprueba y legaliza es lo bueno. Entonces han abandonado su fe y eran cristianos termostatos, pero ahora se están convirtiendo en cristianos termómetros, porque están más preocupados en lo que la mayoría cree. Si la mayoría lo cree, entonces tiene que ser cierto. Y no es así, hermanos. No es así. La mayoría puede irse al barranco y usted se va a ir con ellos al barranco. No crea que porque la mayoría dice esto es correcto, es correcto. ¿Sabe lo que es correcto y siempre correcto? Lo que dice la palabra del Señor.
lo que enseña la palabra del Señor. Ahora mira lo que dice el versículo 15. Dice el versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo, ¿qué dice? Aborrezco. La palabra de Dios, cuando dice que Dios aborrece algo, es porque realmente lo rechaza y lo aborrece, es repugnante. Bueno, algunos de los hermanos abrazaban esta corriente nicolaíta. ¿Qué enseñaban los nicolaitas? Los nicolaitas enseñaban básicamente que ellos podían hacer lo que quieran con su cuerpo físico y practicar la inmoralidad, porque nada de eso iba a afectar su vida espiritual. Ojo, nada de eso iba a afectar su vida espiritual. ¿Qué significa eso? Ellos decían, el cuerpo es malo en sí, no se va a poder remediar. Así que haz lo que quieras con tu cuerpo, pero el cuerpo no está unido al espíritu. Entonces, practica lo que quieras con tu cuerpo. Eso enseñaban los nicolaitas. Y varios hermanos estaban creyendo el cuento y estaban haciendo lo mismo. Pero ¿sabes lo que enseña la Biblia? Que nosotros no estamos separados. La Biblia dice que el hombre es tripartito, o sea, cuerpo, alma, espíritu. Y la Biblia también dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que yo hago con mi cuerpo afecta mi alma y afecta mi espíritu. Por eso, hermanos, los pecados privados, los pecados privados pronto serán sacados a luz y tienen consecuencias espirituales. Podemos abusar del alcohol y las drogas, podemos participar en la pornografía u otro pecado sexual y aún supuestamente mantener nuestras almas intactas y puras, pero no podemos. Es posible que el mundo no vea que nuestro termostato tiene una fuga y se está dañando, pero lo tiene y Dios lo sabe, y pronto el motor de nuestras vidas y de nuestros corazones se arruinarán. ¿Sabía usted que el 80% de los buques de la Segunda Guerra Mundial fueron hundidos y atacados por submarinos? Nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando, estos buques que se hundieron. De hecho, de que no podamos ver el peligro no significa que estemos a salvo, y el peligro es real. ¿Cuál fue el último pecado privado que cometiste? Porque este es un problema, porque la palabra de Dios dice claramente que es pecado y tiene que ser confesado y tenemos que arrepentirnos y apartarnos de él. Proverbios 26-27 dice, si un hombre cava un hoyo, caerá en él. Si un hombre hace rodar una piedra, ella volverá a rodar sobre él. Hermanos, hay consecuencias. Sí, yo soy salvo y siempre salvo y yo sé que voy a ir al cielo, pero Dios conoce mi corazón. Además, todos lo hacen y todos son pecadores. ¿Por qué vamos a ponernos tan tristes? ¿Verdad? Pecar es de humanos, perdonar es divino. Entonces, ¿cuál es el problema? Hermanos, no podemos pensar de esa manera. No podemos acomodarnos a este mundo. No podemos cambiar de ser termostatos a simples cristianos termómetros. Tenemos que ser un agente de cambio. Y la palabra de Dios dice que debemos renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. No acomodarnos a la manera de pensar del mundo. Señores, enséñale a tu hijo eso. No te acomodes a lo que el mundo y la mayoría de personas dicen. Los pecados privados siempre se vuelven públicos. El adulterio de David se conoció por 30 siglos de historia. Los fracasos morales de los ministros de televisión recientes son fáciles de recordar, incluso si no vemos el pecado mismo. Vemos sus efectos. El Alzheimer afecta al paciente mucho antes de que se diagnostique con él. El cáncer de pulmón acorta la respiración antes de que se descubra. Hello. El pecado privado afecta nuestra eficacia y servicio de manera que tal vez ni siquiera nos demos cuenta, pero lo primero que se te va a ir es el gozo de la salvación. Y el diablo va a venir y te va a decir, ¿cómo tú te atreves a servir en la iglesia si tú estás practicando este pecado? Y ahí nosotros es cuando empezamos a sentirnos acorralados y nos sentimos con un sentimiento de culpa e hipocresía que nos aflige y nos atormenta a lo largo de nuestros días. Hermanos, la Biblia dice, el pámpano
si no está unido a la vid, no dará fruto. Tenemos que volver al Señor, pedirle perdón al Señor. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 12, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Churchill dijo que un ejército viaja sobre su estómago. Me gustó lo que dijo Churchill. Viaja sobre su estómago y que las líneas de suministro ganan la guerra. Totalmente correcto, hermanos. Las líneas de suministro son las que ganan las guerras que enfrentan los ejércitos. Los cristianos, ¿sabes cómo viajamos? Viajamos de rodillas. Nuestra conexión con Jesús gana la guerra espiritual. Jesús dijo, separados de mí, nada podráis hacer. Por favor, no me diga, mi conciencia no me acusa. Cuando un cristiano deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de asistir, deja de servir, empieza a enfriarse espiritualmente y lo peor que puedes hacer es guiarte por tu conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia está con callos. Ya no siente, ya no duele el pecado, ya no me siento mal, ya lo sigo haciendo y no me hace nada. Entonces no te fijes por tu conciencia. No es una buena guía. No es una buena guía. Esa conciencia se ha convertido en un simple termómetro, porque no te va a decir, no lo hagas. Hermano, y lo más triste es que a veces las experiencias personales nos impulsan a un cambio en nuestras convicciones doctrinales. Escucha lo que te voy a decir. Ya no solamente es la presión de la sociedad, ya no solamente es la presión del gobierno y las leyes, sino que también nosotros y nuestras experiencias personales nos hacen pensar que realmente lo que Dios dice es muy extremista. No es tanto como Dios dice. Yo creo que lo que Él dijo lo dijo hace tiempo por algunas personas, pero no puede ser así hoy. Y eso sucede, por ejemplo, cuando un joven a los 22 años ahora es gay e invita a los padres a bendecir su unión matrimonial. O a la joven que a los 16 años se revela y dice, ya no soy más mujer, soy hombre, ya no me llamen Cristina, llámenme Cristian. Estos padres aman a sus hijos, eso no está en cuestión, pero si no tienen claro lo que la Biblia enseña sobre cómo Dios hizo al ser humano, lo hizo hombre y mujer, serán susceptibles ¿a qué? A estas enseñanzas de los nicolaitas de nuestros días, que los instan a estar a la par de los tiempos, para que no estén en el lado equivocado de la historia, sino que estemos de acuerdo a lo que la mayoría piensa. Hermanos, por difícil que sean estas situaciones, no temamos. No tenemos más opción que aferrarnos a la gracia y la compasión y la misericordia del Señor. Mostrar gracia, sí, a estas personas, decirle que los amamos, pero también enseñarles lo que dice la palabra del Señor. Nosotros y nuestras generaciones posteriores, así como los de Pérgamo, enfrentamos esta presión de transigir, de abandonar nuestras convicciones, ya sea por temor a la espada del gobierno y al tribunal de la opinión pública, lo que todos acuerdan y lo que todos dicen. Y encima se levantan falsos maestros en las iglesias que quieren hacerte sucumbir y arrastrarte a estas enseñanzas nicolaitas. Hermano y hermana, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando nuestra fe es desafiada, ¿seguiremos creyendo que las palabras de Jesús son verdaderas y buenas o recurriremos a las palabras de otras personas? ¿Cambiaremos y dejaremos de ser cristianos termostatos para convertirnos en cristianos termómetros y adaptarnos a lo que está a nuestro alrededor? Mira cómo termina este pasaje, versículos 16 y 17. Por tanto, dice, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Vaya subrayando esas palabras. Primero, maná escondido. Segundo, piedrecita blanca. Y tercero, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Hermanos, si nosotros no nos ocupamos de nuestros pecados privados, Jesús se ocupará de él. Él nos tratará con delicadeza, la más delicadeza posible, pero con dureza, si es que no nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él quiere asegurarse de eliminar la malignidad de nuestras almas. Si Él tiene que exponer nuestro pecado a la luz, en el día Él lo va a revelar. Es mejor que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos a Él. Ahora, Él nos da por último una mejor invitación. Él dice arrepiéntete, pero también nos da una palabra de esperanza. Independientemente de cuán lejos nos hayamos desviado, aún hay oportunidad de regresar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Aún hay esperanza de cambiar de dirección, pero antes de hacerlo debemos estar convencidos de que vamos en la dirección equivocada y debemos decirle: Señor, perdóname, porque estoy aceptando lo que dice el mundo, porque estoy aceptando de que la mayoría, si opina así, eso debe ser cierto, y he dejado de leer tu palabra, he dejado de basar mi vida en lo que enseña la palabra de Dios. Mira, hermano, hermana, si temes a la espada del gobierno, te digo en el nombre de Jesús, cambia tu forma de pensar. No temas más a los gobiernos. No cedas a la tentación de quedarte como un termómetro y solo como un termómetro. No lo hagas. Pero hermano, yo sé que es difícil. Yo me ponía a imaginar esos cristianos que los amenazaban con degollar a sus hijos si uno de los dos no adoraban al César. Hermano, escúchenme, hoy vivimos con una libertad increíble, pero yo no sé cuánto de esa libertad tendremos en el futuro en este país. Usted está viendo lo que está pasando en Europa y especialmente en Francia. Si no lo sabe, empiece a ver las noticias. Pero vivimos tiempos muy peligrosos en donde la espada de justicia que Dios ha entregado a los gobiernos las están usando para castigar lo bueno y premiar lo malo. Y yo oro al Señor que me ayude a estar vivo para que yo le anime a mis hijas, anime a mis generaciones a no claudicar en su fe. No va a ser fácil, pero va a ser peor si nos rendimos a la presión de este mundo. A la presión de este mundo. Por eso el Señor les dice: tengo para ustedes, iglesia, le dice, una mejor invitación. Y quiero decirte que te prepares, porque vendrá el día que Jesucristo juzgará con su espada y hará un juicio justo. Pero Él dice: yo no quiero que tú te pierdas el sueño con tus preocupaciones. Quiero hablarte de 3 grandes imágenes y recompensas por tu fidelidad, si sigues fiel hasta el final. Y le habla de 3 cosas. Primero, Cristo nos alimentará con maná escondido. Cristo nos alimentará en el futuro con maná escondido. Hermanos, mire, déjame decirte algo. Llegará el día en que estemos frente al Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Y ese día yo voy a estar ahí. Yo tengo que estar ahí para ver a mi Jesús. Porque ese día tendremos un gran banquete espiritual. Y si usted aquí en la tierra no aprende a celebrar la gloria de Dios, déjeme decirle algo: se está perdiendo la gran oportunidad. Porque allá en el cielo vamos a hacer fiesta y a celebrar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. En este mundo quedaremos fuera de las celebraciones del mundo. Quizás nos dirán: se están perdiendo lo mejor. ¿Por qué no vienen al show para que vean este artista donde en cada show se exacerban los ánimos, se adora la infidelidad, se adora el pecado, se adora la promiscuidad, donde se celebra con alcohol, con drogas? Nos perderemos todo eso. Y nos dirán: se están perdiendo de lo mejor y seremos excluidos. Pero tú y yo sabemos que la gran fiesta viene. La fiesta del Cordero de Dios está cerca. El Cordero de Dios, las bodas del Cordero serán para nosotros nuestra mayor celebración. Cristo nos alimentará. 2, Cristo nos recibirá. Dice que nos dará una piedrecita blanca. ¿Sabía usted que en los tiempos antiguos los que ganaban los juegos deportivos se les daba un guijarro, una piedrecita? Esa piedrecita representaba como un certificado para poder ingresar a las fiestas, a los paris de los Juegos Olímpicos. Bueno, dice que nosotros recibiremos una piedrecita que nos permitirá entrar
y Jesús nos recibirá. Porque ¿sabe qué va a ser tan triste? Llegar ese día y las personas sean confrontadas por la palabra de Dios. Personas que nunca quisieron venir a la iglesia. Personas que dijeron que amaban a Dios, pero nunca se congregaron, nunca sirvieron, nunca daban su diezmo, nunca daban nada. Siempre tenían una excusa para no venir al servicio. Hello. ¿Y sabe lo que Dios va a decir ese día? Si tú toda tu vida en la tierra no quisiste estar conmigo, no me amaste, no me pusiste en el primer lugar, ahora tú quieres ponerme a mí en el primer lugar de tu vida. Es too late. Porque la Biblia dice que primero vendrá la muerte y después el juicio. Amigo, amiga, si Dios no está en el primer lugar de tu vida, arrepiéntete, lo digo en el nombre de Jesús. Ven a Cristo Jesús, aún hay tiempo, salva tu alma del infierno y de ese día de juicio donde, créame, será un juez limpio, justo, pero nadie podrá ganar a Dios porque Él es el juez perfecto y justo. Arrepiéntete. Y por último, Cristo nos reconocerá y dice, nos dará un nombre nuevo, dice, un nombre nuevo. Ya he hablado, la identidad de nosotros está relacionada a Cristo Jesús. Nos llaman cristianos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo Jesús. Nos dará un nombre nuevo. Miren, en este mundo podrán difamar tu nombre. Yo no sé, a ti alguna vez han difamado tu nombre. Quizás una autoridad, un pastor, un líder espiritual puso tu nombre por los suelos y por ahí te enteraste que fulano habló de ti, sutano habló de ti. Y tú dijiste, ¿y cómo pisaron mi nombre? Déjame decirte algo, en este mundo van a pisotear nuestro nombre. No importa. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el nombre de Cristo. Y si a Jesús lo criticaron y lo rechazaron, hicieron todo lo que hicieron con Jesús, no te sorprendas de lo que van a hacer contigo. Pero tú y yo sabemos, hermano, que Cristo te reconocerá, porque no te avergonzaste de Él en la tierra. Y Él no se avergonzará de ti delante de su Padre. La pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿estoy por encima de todo reproche, pensamiento, palabra y obra con respecto a la pureza sexual? Si me pusieran esta escala del 1 al 5, ¿dónde te encuentras en relación con la pureza sexual de tu vida? ¿En el 1, 2, 4 o 5? Si marcas el 1, arrepiéntete de todo tu corazón. Vuelve al Señor. Vuelve a Él. Arrepentirse es cambiar tu manera de pensar. Déjame decirte algo, el pecado, como dice Romanos 6:23, lo que va a dejarte es muerte, papá. Hermana, hermano, lo que le va a dejar es muerte. Cuando tú y yo pecamos, algo se muere en nuestra vida. Y si no recapacitamos y seguimos practicando ese pecado oculto, créemelo, saldrá a luz. Pero las consecuencias serán muy duras. Dios dice esto no porque Él se le antoje, es por tu bien. Porque la santidad es lo mejor para nuestras vidas. Jesús dice y Dios dice, sed santos como yo soy santo. Jesús dijo que ha venido para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Hermanos, la felicidad no se encuentra en las sensaciones o en las emociones que el mundo quiere exacerbar. Mi felicidad está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera felicidad de tu familia está en estar en Cristo Jesús. Por eso Moody tenía razón. Escucha, dice, lo que eres en privado, eso eres y nada más. Si tu termostato está roto, eventualmente tu termómetro lo mostrará. Escucha, lo mostrará. ¿Dónde te has encontrado con Balán y los nicolaitas? ¿Qué pecado privado te está alejando de la presencia y el poder de Jesús? Que te ha robado el gozo de la salvación y ya no eres como antes, y tú lo sabes y yo lo sé, y en nuestro corazón hay tristeza y dolor. Eso viene del Espíritu, porque somos hijos de Dios y tenemos que volver a Él. Hay esperanza, arrepiéntete y apártate del pecado. Como aprendimos del termostato de nuestra casa, de mi casa y de mi esposa, el momento para arreglarlo es ahora. Si lo dejamos para mañana, hermanos, toda la unidad se va a dañar. Esta es una advertencia y una invitación de Jesús. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿En qué te vas a convertir? ¿Un cristiano termómetro que no deja que lo cambien?
que mantiene sus convicciones aunque le cueste, aunque eso implica que te botan de un trabajo, aunque eso implica que tu amiga o tu amigo te dejó y te dijo no sigo más contigo, aunque el gobierno te diga tú me estás discriminando a otros ciudadanos, aunque incluso terminemos en la cárcel. No es fácil, pero darle la espalda a Dios es peor. Darle la espalda a Dios y a nuestras convicciones bíblicas es peor. Yo ya hice mi elección y que a Dios me ayude por lo que viene y me mantenga firme en seguir lo que enseña la Biblia y no me arrodille ante la idolatría inmoral y pagana de esta cultura y de este gobierno. No, porque ¿sabes qué? Porque el cielo y la tierra pasarán con los gobiernos de turno, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo te invito a inclinar tu rostro y a orar conmigo. Si quieres decirle, Señor, ayúdame a ser un termómetro de este mundo. Ayúdame, Señor. Ore conmigo, Señor, ayúdame a ser un cristiano un cristiano termostato que cambia e influencia su entorno. No es fácil, ya que la espada del gobierno está sobre los que hacen el bien, forzándonos a ceder a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Señor Jesús, recuérdanos que hay una gran recompensa para los que perseveramos hasta el final. Tú nos alimentarás al final, tú nos recibirás al final y tú nos reconocerás en el cielo, Señor. Yo lo creo y todos nosotros lo creemos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y yo quisiera que tú sigas orando ahí donde estás y analices tu vida. Si hay algo en tu corazón que el Espíritu Santo está sacando a luz, está trayendo a tu mente algún pecado escondido, algo que ni siquiera tu esposa lo sabe, algo que ni siquiera tu esposo lo sabe, algo que ni siquiera tus hijos lo saben, algo que está ahí, estás luchando, dile, Señor, ayúdame, porque el diablo quiere entrar por ahí, quiere destruirme, Señor, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Señor. Ayúdame a apartarme del pecado, Señor, aunque es difícil, pero ayúdame, Señor, a no claudicar en mi fe, a no acomodarme a este mundo y a lo que piensa este mundo, a lo que piensa la mayoría. Aunque los gobiernos legitimen, Señor, el pecado y hagan creer que lo malo ahora es bueno y lo bueno es malo, Señor, ayúdame a seguir creyendo lo que tú dices y no claudicar en mi fe, Señor. Dame el valor para ser el ejemplo de mis hijos. Que cuando se toquen temas de homosexualidad, lesbianismo, y se toque temas, Señor, de índole moral, yo no tenga vergüenza y pueda explicar lo que enseña la palabra de Dios. Y pueda decirle a mis hijos, esto es lo que yo creo, hijo, no sé ustedes, pero yo creo en lo que Dios dice. Y cuando Dios llama pecado, al pecado le llama pecado porque es pecado. Ayúdame, Señor, a ser ese cristiano, Señor, termostato que cambia a los demás, que influencia a los demás, sin temor, sin miedo a la espada del gobierno y de la opinión pública, sabiendo que algún día tendré que dar cuenta delante de mi Señor con lo que hice, con lo que dejé de hacer. Hermano, hermana, hermano, si tú deseas que oremos por ti, mientras que el coro canta, yo te invito a salir al altar y arrodillarte y levantar tus manos. Yo no sé por la razón que vayas a pasar, solo sé que necesitas oración y queremos orar por ti y queremos orar por tu vida. Así que el altar está abierto mientras que el coro canta. Estás invitado a pasar. Si necesitas oración, con gusto vamos a orar por ti.